Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 29 de diciembre del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo que prepare nuestra mente, especialmente nuestro corazón, para recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, y que ustedes y yo la recibamos con humildad, y que no solamente la escuchemos y la recibamos, sino, como dice en Ezequiel 3:10, que la guardemos en nuestro corazón. O sea, que la recibamos y la pongamos por obra. Porque si solamente escuchamos la palabra de Dios y no la practicamos, no dejamos que se encarne en nosotros, no obramos según como nos enseña la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, como nos enseña en su palabra, nos dice en Santiago 1 del 21 al 25 que nos engañamos a nosotros mismos, solo escuchando la palabra de Dios y no practicándola. Pero si la ponemos en práctica, entonces seremos dichosos y también muy felices. Amén. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción y todo lo que no venga de Dios. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los días que debían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tortolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción
y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Hoy es viernes 29 de diciembre del 2023. Gracias por estar presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Mateo 4:4 nos dice el Señor en su palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy estamos meditando San Lucas capítulo 2 del versículo 22 al 35. Y el Santo Evangelio del día de hoy nos empieza hablando acerca de la presentación de Jesús en el templo, el cual es el cuarto misterio gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo. Y vamos a ver el evangelista San Lucas, el médico, el evangelista, como nos dice desde el versículo 22 en adelante. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a ver algo muy importante aquí. Aquí vemos que a Jesús le llevan a los 8 días al templo, porque en la ley de Moisés, en Levítico capítulo 12, del versículo 2 al 4, estaba escrito que la madre tiene que guardarse los 7 días y que al 8º día el varón que nace debe de ser circuncidado y ofrecido al Señor, presentado en el templo. Entonces ellos están aquí cumpliendo la ley de Moisés. Ahora, tenemos que tener muy en claro que Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Por eso vemos que Jesús cumplió el Antiguo Testamento para luego traernos lo definitivo, lo que Jesús nos dirá en Mateo capítulo 5, versículo 17. No he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a traer lo definitivo. Entonces Jesús, Él cumplió el Antiguo Testamento a plenitud para rescatar a los que estaban sometidos al Antiguo Testamento. Nos dice en Gálatas 4:4. Llegado al final de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer, para rescatar a los que estaban bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley, y hacer un solo pueblo. Entonces, por eso vemos que aquí Jesús cumple con los ritos del Antiguo Testamento, como por ejemplo la circuncisión, la presentación de Jesús en el templo. Para nosotros en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2, del versículo 11 al 12, nos dice que la circuncisión es no quirúrgica, sino es el bautismo. Por eso es importante, en el concilio del año 452 se había mandado la jerarquía de la iglesia que todos los niños recién nacidos sean bautizados lo antes posible. Porque, por ejemplo, en Gálatas 3, 27 al 29, vemos que cuando un niño se bautiza, primero se reviste de Jesucristo, luego se hace heredero del cielo. En Hechos 2:38 es también para el perdón de los pecados, y el Salmo 51, versículo del 5 al 7, dice claramente que en pecado me concibió mi madre. Entonces el niño lleva el pecado original. Es Romanos capítulo 5, versículo 19. Un hombre pecó, Adán, y todos fueron constituidos pecadores. Entonces con el bautismo se borra el pecado original. Aparte de eso, y actual también si es un niño grande. Y aparte de eso, en Hechos 2, 38 y 39, dice que también se recibe el Espíritu Santo. Se recibe el Espíritu Santo a través del bautismo.
Por eso podemos ver en Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 11, que cuando Jesús sale del agua, no en ríos, cuando sale del río, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 47, nos dice que el bautismo no solamente es para recibir el Espíritu Santo, sino también para integrarse a la iglesia. Por eso Pedro mandó a circuncidar a Cornelio y su familia, que ya había recibido el Espíritu Santo, pero Pedro aún les manda a bautizarse. ¿Para qué? Para que se integren a la iglesia, como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que a través del bautismo formamos un solo cuerpo, que es la iglesia. O sea, a través del bautismo pasamos a formar parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Hechos 2:47 dice que el Señor agregaba a la iglesia a todos los que habían de salvarse. ¿Y cómo fueron que esas 3,000 personas en Hechos 2:42 se integraron a la iglesia, a la comunidad, a través del bautismo por la predicación de Pedro? Por eso es importante, mis queridos hermanos y hermanas, el bautismo a los niños. Aquí vemos que Jesús cumple con los ritos del Antiguo Testamento porque Él vivió en el Antiguo Testamento. Pero ustedes y yo no estamos obligados a cumplir todo lo que Jesús hizo. Si queremos cumplir todo lo que Jesús hizo, deberíamos de vestir como Jesús, ser crucificados a los 33 años, ser circuncidados de pequeños. La circuncisión, por si hay alguien que no sabe, la circuncisión es cuando le cortan un pedazo del órgano, del órgano masculino del hombre, una parte de la piel, ¿ok? Eso es la circuncisión. Entonces, nosotros ya no estamos obligados a cumplir el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, porque Malaquías capítulo 3, versículo 22 nos dice que el Antiguo Testamento era exclusivamente para las 12 tribus de Israel, y no son espirituales, sino son tribus que aún existen, son los judíos rabinos. Entonces, la antigua alianza, el antiguo pacto era exclusivamente que Moisés había hecho allá en Éxodo capítulo 24, del versículo 4 al 8, con las 12 tribus de Israel, cuando les esparció la sangre Moisés sobre el pueblo de Israel. Entonces, es importante que entendamos que el Antiguo Testamento era exclusivo para las 12 tribus de Israel. Nosotros estamos mandados a cumplir no el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento. Por eso Jesús nos dice allí en en San Juan capítulo 15, versículo 12, y vamos a leerlo de hecho. San Juan capítulo 15, versículo 12, Jesús nos dice algo muy interesante. A ver. San Juan capítulo 15, vamos a ver el versículo 12. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces Jesús nos trae un nuevo mandamiento. También podemos ver en San Juan capítulo 14, versículo del 23 en adelante. Dice, Jesús les respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra mía no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Entonces, aquí hay algo muy claro, que el Señor Jesús nos dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Por eso ustedes y yo nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo y estamos llamados a guardar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no el Antiguo Testamento. Muy bien. Entonces, con esto dicho, vemos que Jesús es llevado al templo a los 8 días que
era de ser circuncidado a los 8 días, porque de esa manera se pasaba a formar parte del pueblo de Israel. Entonces, muy importante con eso. Ahora también vemos el cántico de Simeón. Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. En San Lucas capítulo 1, versículo 78, nos dice que Jesús es esa luz que nos brilla desde lo alto, que viene a brillar a todos los pueblos, porque Jesús es esa luz que viene a guiarnos a ustedes y a mí y a sacarnos de las tinieblas. Quiero leer con ustedes el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo. Vamos a leerlo desde el versículo 17 en adelante. San Juan, capítulo 3, del versículo 17 en adelante. Pueden buscarlo conmigo. Bien. A ver, vamos a buscarlo. Vamos a leerlo desde el versículo 15. San Juan capítulo 3, versículo del 15 en adelante. Para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Por eso Jesucristo es esa luz que nos brilla desde lo alto, que viene a salvarnos a todos, a todos los que creamos en el Señor Jesús. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, aquí vemos el cántico de Simeón, cómo nos dice a nosotros que Jesús es esa luz que va a brillar a todas las naciones. Por eso ustedes y yo debemos de siempre, de cualquier cosa que vayamos a hacer, poner siempre en las manos del Señor. Proverbios 16:3, pon en las manos del Señor todo lo que planeas y todo se llevará a cabo. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, qué importante, qué hermoso es poner todo en las manos del Señor. El hogar, la familia, la comunidad, a los más débiles, a los más necesitados. Orar por todos, y incluso por nuestros enemigos. Nos enseña a orar Jesucristo en San Mateo capítulo 5, del versículo 38 al 48. Y viene la profecía de Simeón en el versículo 33. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón bendijo y dijo a María, su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Aquí viene uno de los dolores de María, cuando Simeón da esa profecía, que una espada te traspasará el alma. Está hablando de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos y hermanas, dejemos que Jesucristo, que es esa luz, como dice aquí en San Lucas 2:32, luz para iluminar a las gentes y gloria
de tu pueblo Israel. Que el Señor Jesucristo sea esa luz que ilumina siempre nuestra vida, nuestro hogar, a nuestra familia y al mundo entero. A veces nosotros quisiéramos ver el mundo de una manera diferente a lo que ahora está. Nos concentramos tanto en lo que está pasando que en lo que nosotros debemos ponernos a hacer y ser, como dice en San Mateo capítulo 5 del versículo 14 al 16, de nosotros ser luz para los demás. No se enciende una luz para poner debajo de la mesa, sino para poner arriba para que todos puedan ver. Y de esa manera, a través de nuestras buenas obras, todos den gloria a Dios. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Terminamos esta meditación del Santo Evangelio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por favor, denle suscribir, denle compartir. Compartiendo también es una manera de evangelizar.